Hola chicas, buenas tardes. Les saludo con un fuerte y grande abrazo a todos, esperando que sean su familia. El día de hoy voy a hablarles acerca de los cambios de estado de la materia. Son que hemos estado realizando diferentes actividades en estas semanas. Recordándoles que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, es todo lo que nos rodea. Dentro de eso tiene tres propiedades que están: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Dentro del estado sólido tiene su propia forma, tiene volumen, tiene masa, que luego les explicaré con unos ejemplos. En el estado tiene masa. Y el estado gaseoso, ¿ya?, no tiene su propia forma, no tiene volumen, pero sí tiene masa. A continuación vemos algunas imágenes sobre el estado sólido, que lo podemos encontrar en nuestro entorno. Son una pelota, una roca, una guitarra, un lápiz. Son materiales en los que tienen sus propias características, como masa, peso y volumen. Por ejemplo, dentro del estado sólido las características son a través del color, de la textura, del tamaño, de la forma. Si podemos la comparación entre el lápiz y la guitarra, nos podemos dar cuenta que la guitarra ocupa más volumen y espacio, ¿de acuerdo?, a comparación del lápiz, que es más pequeño y tiene menos peso. Siguiendo con los ejemplos, en el estado líquido tenemos diferentes ejemplos, que es la lluvia, el agua, la piscina. Y ahí es cuando les decía que el agua toma su propia forma de acuerdo al contenedor en el que está. No es lo mismo ni la misma cantidad el colocar líquido en esta taza, en esta botella o en la piscina. Sin embargo, el líquido adquiere la forma en el que está el contenedor. Recordemos también de que el líquido tiene masa, tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. Finalmente tenemos el estado gaseoso, en donde podemos encontrar con las nubes, ¿no es cierto?, como un globo. Y también algo muy común que lo vemos día a día es el vapor. Cuando nosotros vemos una olla que está hirviendo y todo ese vapor sale de manera en forma gaseosa. Ahí es cuando decimos que no tiene forma, ¿de acuerdo? No tiene volumen, pero sí tiene masa. Dentro de las propiedades, su forma de acuerdo a sus diferentes características. Ahora, dentro de esto, la materia también permite tener varios cambios. Los cambios lo vemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el cambio físico. El cambio físico es el tamaño, puede cambiar el tamaño, la forma, el estado, pero sigue teniendo la misma sustancia. Si nos fijamos en este ejemplo, aquí tengo yo una tetera con agua hirviendo, ¿no es cierto?, que está, si lo vemos de aquí, está en estado gaseoso, ¿ok?, donde sale el vapor. Ahora, luego pasa a líquido, o sea, no deja de estar en estado, no deja de ser agua. Entonces, el estado gaseoso pasa a líquido, y si nosotros al líquido ponemos para que se congele, ¿no es cierto?, es verdad que necesita una temperatura muy fría para que se convierta en hielo, pero no deja de ser agua. Entonces el cambio físico puede cambiar en la forma o en el estado, pero sigue teniendo la misma sustancia, ¿de acuerdo? Y el cambio químico. Una o más sustancias se transforma en una sustancia totalmente nueva. Aquí tenemos, por ejemplo, la combustión, que es un cambio que permite, por ejemplo, en esto, la combustión, el calor, la temperatura hace que la casa, que es de madera, se convierta ¿en qué? En cenizas. Entonces, este tipo de cambio es químico porque le está alterando la sustancia que es. Tenemos otros cambios físicos, por ejemplo, si el material, aquí tenemos un queso, ¿ya? El material solo cambia de forma. Si yo rayo un queso, y en cambio químico, si el material se transforma en otro, las propiedades del nuevo material son distintas. Por ejemplo, aquí ponemos las mezclas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros cocinamos un alimento, produce cambios químicos, es decir, se transforma y producimos alimentos en este caso. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, de cambios físicos, aquí tenemos una botella,
la botella está rota, pero sigue siendo vidrio. No ha tenido ningún químico para que lo transforme o cambie en sí su esencia. La mantequilla, como es el experimento que yo les mandé con la mantequilla, de acuerdo, al derretirse sigue siendo mantequilla. Obviamente que está en estado líquido al momento de derretirse, que necesitó sí de calor, pero sin embargo no pierde la esencia de mantequilla. Y aquí también tenemos otra que es muy común y que nosotros la utilizamos todo el tiempo. Por ejemplo, el balón de fútbol en movimiento sigue siendo balón, ¿de acuerdo? Puede tener más fuerza, menos fuerza, pero sin embargo no cambia su esencia. Y también tenemos aquí los cambios químicos. Los cambios químicos de aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Este es un metal. Al momento, esto es un cambio químico porque la sustancia del hierro puede cambiar cuando hay mucha agua, se oxida. Entonces necesita de otro componente para que sea un cambio químico. ¿De acuerdo? Lo que les mencionaba en el ejemplo anterior, la ceniza que se crea en la hoguera es una sustancia distinta a la madera. Es decir, al principio cuando hacemos una fogata o quemamos un carbón, ¿qué es lo que pasa? La combustión hace que crea otra sustancia que son las cenizas. Y finalmente también en fotosíntesis las plantas producen oxígeno y los nutrientes a partir de estas sustancias son distintos. ¿De acuerdo? Es por eso que yo les mandé a ustedes este experimento de los cambios físicos y de los cambios químicos para darnos cuenta que la materia puede cambiar en cualquier momento y depende de nosotros cómo lo haga. Gracias por su atención y espero explicarles la próxima clase sobre la energía.